¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Listo. Bueno, quería consultarles si tuvieron alguna duda sobre el trabajo práctico. Yo los estuve revisando, en líneas generales están bien. Quería hacerles una recomendación, ahora les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla completa. Así ustedes pueden ver mi base de datos. Acá yo estoy en la base de datos, la clase 4, y el ejercicio, había un enunciado que decía mostrar los automotores que son de marca Peugeot, Renault o Fiat. La mayoría lo que hizo fue decir que marca, lo voy a agrandar para que lo vean, que marca sea igual a Peugeot o marca sea igual a Fiat o marca sea igual a Renault. Lo cual está bien hacerlo así. A ver, vamos a ejecutar. Fíjense que nos da 3 resultados. Otra forma de resolverlo a esto sería utilizando la sentencia IN. Fíjense, cuando buscamos en un conjunto de datos, en realidad esto es un conjunto, el conjunto que está formado por Peugeot, Renault y Fiat, en donde nosotros podríamos decir que marca sea igual a alguna de estas opciones. Si ejecutamos, fíjense que me da los mismos resultados. Entonces son dos formas de hacerlo. Yo trato siempre de recomendar hacerlo de esta forma porque es más fácil de mantener y más fácil de analizar. Entonces, si en algún momento, digo más fácil de mantener porque si en algún momento hay que sacar alguna de estas listas, simplemente se saca así y ya está, ejecutamos. También hay que ver cómo se relaciona esta consulta con la interfaz gráfica que ustedes tengan de la programación, que a veces pueden traer los datos de estos de una lista que selecciona el usuario, en donde hace clic en las marcas, y ustedes se quedan con esos valores y ya los meten en la consulta SQL. Bueno, de las dos formas se puede hacer. Después, cuando hagan base de datos 2 en quinto año, van a ver que hay una de las dos formas que es más rápida, estamos más optimizada, y que cuando tenemos que hacer consultas con un volumen alto de datos, conviene utilizar una o conviene utilizar otra. Bueno, si no tienen dudas, vamos entonces a ver los temas de hoy. Voy a compartir esto. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy son 3 temas. Es algunas particularidades que tiene MySQL o algunas herramientas o funciones, por decirlo de esa forma. Después vamos a ver cuáles son algunas funciones de fecha, las más utilizadas, porque la verdad que hay un montón. Incluso ustedes, si quieren, pueden crear una función de fecha para MySQL. Y después vamos a ver cuáles son los clientes de MySQL, o sea, las formas de acceder a la base de datos. Bueno, primero, en MySQL, al igual que en un lenguaje de programación, ustedes pueden realizar comentarios teniendo la barra asterisco para empezar y el asterisco barra para finalizar. Entonces, en este caso, se ejecutaría solamente la primera y segunda línea, si el asterisco from persona, esta parte no se ejecutaría. Otra cosa interesante es que ustedes pueden concatenar campos en una consulta select. Fíjense que en el primer select yo estoy mostrando el apellido y el nombre en 2 columnas de la tabla personas, pero ustedes también podrían mostrarlo en una sola columna o en una única columna, en donde van a concatenar lo que está entre paréntesis. En este caso van a concatenar el apellido, coma, nombre. El tema es que si ustedes concatenan apellido, coma, la coma se utiliza para concatenar o separar campos. Si ustedes concatenan apellido, coma, nombre, les va a mostrar todo junto. Entonces la idea sería además concatenarle un espacio en blanco en el medio.
Entonces estamos concatenando apellido, espacio y el campo nombre. Entonces con esto pueden jugar para mostrar los datos. Después tenemos lo que es la sentencia distinct, que sirve para eliminar los campos que están duplicados y mostrarlos como un único campo. Y solamente esta sentencia se utiliza en el select. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la tabla autos y quieren mostrar las patentes, si ustedes hacen un select directo de patente from auto, les va a mostrar todas las patentes y fíjense que están duplicadas algunas patentes. En cambio, si quieren mostrar solamente las patentes que existen, podrían utilizar la sentencia distinct, entre paréntesis, siempre tienen que poner el campo que ustedes quieren diferenciar. Entonces, en este caso, les mostraría un único valor para cada conjunto de datos, aunque se repitan. Otra forma de hacer esto sería con la sentencia group by, que ustedes ya la conocen. Fíjense que los resultados entre select distinct patente y select patente agrupado por patente son los mismos los resultados que arroja, pero hay una de las dos consultas, que eso también lo vamos a ver en quinto año, que es mucho más rápida que la otra, y por eso es que se aconseja utilizarla. Generalmente se utiliza, o depende lo que necesitemos, la ventaja que tiene utilizar group by es que ustedes pueden agregar funciones de agregación, que son las que vimos en la clase pasada, como sum, abg, min, max y count, que son 5 las funciones de agregación, y en función de eso pueden contar o pueden sumar los elementos que hay dentro de cada conjunto. En cambio, en esta función distinct, ustedes no pueden agregar funciones de agregación. En realidad sí pueden, porque no van a tener un error en tiempo de ejecución, pero no le va a mostrar los resultados correctos, porque no va a armar grupos, sino que trabajan de dos formas. El distinct lo que hace es buscar un único valor del conjunto de resultados, para que no se repitan, y en cambio el group by lo que hace es armar grupos, separarlos, y a cada grupo le puede aplicar alguna función de agregación. Después, en MySQL, y en realidad en todos los motores de base de datos, tenemos la posibilidad de usar un case, que es para disgregar los resultados. Generalmente no se utiliza mucho en la práctica, pero está piola saber de que existe la funcionalidad, y en algunos casos, cuando las consultas son muy complejas, yo lo he utilizado y me ha servido. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en esta consulta? Estamos mostrando tres columnas. La columna producto, la columna precio y la columna rango de precio. Así se va a llamar esta columna, y esta columna va a ser igual a lo que dice el case. El case empieza con la palabra reservada case y finaliza con la palabra reservada end. Acá estoy dentro del select y después coloco el from, producto, el nombre de la tabla, etc. Ahora, esta tercera columna va a estar condicionada a una evaluación que está colocada acá en el case, y que depende del valor del precio, en este caso, en donde digo, si el precio es igual a 0, mostrar la leyenda producto free. Si el precio es menor a 50, mostrar la leyenda menor a 50. Si el precio está entre 50 y 250, mostrar esta leyenda. Si es mayor a 250 y menor a 1000, mostrar esta leyenda. Y si es mayor a 1000, perdón, y cualquier otro valor, por el else, mostrar esta leyenda. Entonces, si nosotros ejecutáramos esto en una tabla que tiene tres productos, podríamos decir que Coca-Cola vale 160 pesos y está entre 50 y 250, es porque fue evaluado por esta opción del case, mayor a 50 y menor, y muestra esta leyenda. Fernet Branca sale 750 pesos, cae en este intervalo, y el hielo, que vale 0, cae en la primera opción, donde precio igual a 0, producto free. Entonces, acá lo que estamos haciendo es mostrar 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, en donde la tercera columna la voy a construir en base al resultado de la evaluación del case. Después tenemos la sentencia limit, que yo estuve viendo en los trabajos prácticos que ustedes la utilizaron,
que sirve para limitar los resultados de una consulta. Y esta sentencia limit, no está en el estándar de SQL, motivo por lo cual cada motor de base de datos lo implementa de distintas formas. Por ejemplo, MySQL para limitar los resultados lo hace con la sentencia limit al final de la consulta SQL. En cambio, SQL Server utiliza la sentencia top y la sentencia top se coloca en el select. Yo tendría que poner, si estuviéramos en SQL Server, select top 10, nombre, coma, apellido, etcétera, etcétera. Y ahí lo que me va a mostrar son 10 registros. En este caso, limit me permite mostrar o especificar. Yo acá podría poner limit 10 para que me muestre 10 registros, o podría poner limit 6,10 que me muestre a partir del 6 registro. Entonces me va a mostrar el 6, desde el 6 hasta el 10, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Para qué se utiliza esto en la práctica? Para paginar los resultados. Cuando ustedes tengan por ejemplo, Google trabaja de esta forma. Cuando yo hago clic en cada uno de estos números, en realidad estoy ejecutando una consulta SQL, y esa consulta varía en el limit. El limit acá, supongamos que mostrara 10 resultados por página, el limit acá sería, en la primera página sería 1.10, en la segunda página sería 11.20, en la tercera página sería 21.30, etcétera, etcétera. Pero la consulta se construiría de la misma forma. En realidad esto es teórico, porque Google no trabaja con bases de datos relacionales, trabaja con otros tipos de bases de datos que también lo van a ver en quinto año. Pero supongamos que fuera relacional, sería de esa forma. Generalmente esto se utiliza mucho porque cuando nosotros trabajamos con un sistema, que generalmente son sistemas web, en donde tenemos que hacer mucha transferencia de datos, tenemos que primero consultar los datos, que lleva un tiempo de ejecución en el procesador, en el motor de base de datos, y además tenemos que transmitirlo a través de una red. Es conveniente no transmitir todos los datos. Si hacemos un select asterisco from personas, la tabla personas puede tener 1.000.000 de registros y sería muy pesado transmitir todo eso. Entonces podemos agregar filtros para paginar esos resultados. Y que el usuario pueda, incluso lo ideal sería tener un buscador para volver a filtrar los resultados y después paginarlo. Después tenemos la sentencia dentro de MySQL de exportar y de importar. Básicamente lo podemos hacer en forma manual o lo podemos hacer desde la interfaz. Si ustedes, fíjense que si vamos a el disco, si están trabajando con SAM, y ustedes acá tienen SAM instalado, tienen una carpeta que se llama MySQL. En esta carpeta MySQL hay una carpeta que se llama Data, y en Data tienen un montón de subcarpetas. Cada subcarpeta de estas en realidad es una base de datos. Si vamos acá al localhost, van a ver de que yo, por ejemplo, tengo clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Son las clases que vimos nosotros. Pero también los tengo creadas acá, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Eso quiere decir que en SAM MySQL Data, adentro de Data, tengo una carpeta por cada base de datos. Si copio esta carpeta clase 1 y se las paso a ustedes, y ustedes la colocan en el mismo lugar, van a poder acceder a la base de datos y les voy a estar pasando las tablas, las estructuras de las tablas y los datos que están almacenados en las tablas. Si hacemos clic y entramos, fíjense que existe clubes frm ibd, son los dos archivos que tiene la tabla clubes, y jugadores con la misma extensión, jugadores con la misma extensión, que son los dos archivos que corresponden a la tabla jugadores. Vamos a verlo con el ejercicio 4. Fíjense que tenemos automotores, marcas, mecánicos, reparaciones y tipos. De la misma forma, si yo les paso esto, ustedes les estaría pasando las estructuras de las tablas. Así que está piola eso para poder pasarse archivos, es una forma. Otra forma sería utilizar, posicionado en la base de datos, clase 4, sería hacer clic en exportar,
Acá coloco continuar, me genera un archivo txt, y si lo abro, fíjense que este txt tiene la base de datos, que se llama clase 4, pero en realidad no exporta la base de datos, sino que exporta los archivos de la base de datos. Y digo archivos porque en realidad pueden ser más, no solamente son tablas, sino que ahora vamos a ver que son más. Entonces genera el create, el multi-insert, el create de marcas, el multi-insert, el create de mecánicos, acá está, create, multi-insert. ¿Por qué digo multi-insert? No es lo mismo decir insert que multi-insert. Fíjense que acá en un solo insert yo coloco la cabecera, values, registro 1, coma, registro 2, acá pongo coma. Entonces de esta forma yo puedo enviar muchos registros. Incluso podría manipularlo, podría decir, perdón, podría hacer así, vamos a bajar esto. Podría agregar 2 registros. Obviamente que acá esto que es un autoincremental debería modificarlo y podría acá modificar los datos. Si ejecuto esto voy a estar modificando el multi-insert. Y de la misma forma, al final, que se hacen todas las tablas, la creación y la inserción, están los índices. Los índices que se crearon de cada tabla. O sea, primero se crean las tablas y después se hace una modificación de las tablas en donde se crea, en este caso, la primary key. No tengo ningún... Y después se hace el incremental. Alter tape, acá tengo el PK, la modificación del PK de cada una de las tablas. Bueno, estas serían entonces las formas que tienen para importar o exportar datos según como lo quieran hacer. Bueno, y para importar, fíjense, ustedes pueden hacer importar, acá seleccionan el archivo, seleccionan el archivo, que en este caso sería descargas, clase 4, abrir, acá está abierto, y bueno, y desde acá continúan y les insertaría todos esos datos en la base de datos que ustedes están posicionados. En este caso generaría un error porque estaría tratando de crear la tabla de automotores que ya existe. Bueno, con respecto a las funciones de fecha, nosotros tenemos distintas funciones en MySQL. Una de esas funciones es la función day, month o year, que te devuelve el número, el formato número, de una fecha. Entonces, en este caso, nos devolvería el número. Vamos a probarlo, a ver si acá tenemos reparaciones. Tenemos la fecha de entrada, entonces, editar, vamos a poner day, fecha-entrada, y para chequearlo vamos a poner fecha-entrada, para ver si funciona bien. Vamos a ejecutar, y fíjese que de esta fecha me devuelve el 1, de esta fecha me devuelve el 16, acá me devuelve el 6, el 8 que es el día. De la misma forma podemos hacerlo con el mes y con el año. Month, continuar, fíjense. Entonces esto es útil para cuando nosotros necesitamos hacer alguna consulta de estadística o de tableros de indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, incluso también lo puedo utilizar en el web. Yo podría decir mostrar year, fecha-entrada. Podría decir, bueno, vamos a dejar ahí, count, a ver cuántas fechas hay, cuántos hay. Fueron reparaciones, where, bueno, vamos a poner un group by, y vamos a copiarlo de arriba. Vamos a agrupar por año. Continuar. Bueno, fíjese, yo tengo 8 reparaciones en el 2017, 5 en el 2018, etcétera, etcétera. Incluso yo podría decir, quiero quedarme con las reparaciones
de 2021, puedo hacerlo de dos formas. Podría decir where year, fecha y un bajo entrada mayor a 2019, continuar. Eso quiere decir que yo puedo utilizar funciones de fecha en el where. Y otra forma sería, en vez de hacerlo en el where, hacerlo en el group by con la sentencia having. Having, continuar. ¿Qué pasó? A ver. No sé por qué me está dando error. Porque tendría que andar. A ver, vamos a hacer año. Vamos a hacer una prueba. Yo hice un cambio justo en la versión. Bueno, fíjense que en esta versión que yo tengo, esto no está dentro del estándar, o sea que puede funcionarles a ustedes dependiendo de la versión que tengan o no, pero no le gustó que yo ponga group by, que ponga una función de fecha en el having, entonces lo que hice fue poner un alias a esta columna y ahí filtré por ese alias, como para que lo tengan en cuenta eso. Bueno, después tenemos funciones para que me retorne una parte de la fecha. Por ejemplo, yo puedo, así como lo vimos recién, también puedo retornar el año o el mes utilizando esta función, datepart. Voy a ver si lo puedo copiar. Vamos a hacer editar. Vamos a sacar esto. Fíjense que me devuelve una parte, está piola porque acá te puede devolver minutos, te puede devolver segundos, en qué cuatrimestre estás, en qué semestre estás, en qué semana estás, eso está piola, usarlo de la semana. Nosotros ahora justo lo estamos utilizando mucho en un sistema que estamos desarrollando. Entonces acá colocas month, get date, y te devuelve, lo podemos hacer sobre la fecha actual o sobre un campo que esté almacenado en la base de datos. Entonces month, fecha entrada. A ver qué pasó. Bueno, no me está tomando esta función, pero es porque yo hice un cambio ahora estos días en la base de datos y todavía no lo terminé de configurar bien. Fíjense si ustedes lo prueban y les funciona. Bueno, después tenemos lo que es datename, que sirve para retornar el nombre, por ejemplo, de un mes. Datename, acá tenemos month, te devuelve el nombre. Dependiendo cómo lo tengas configurado MySQL, te lo va a devolver. Generalmente por defecto te lo devuelve en inglés, pero podés configurarlo para que te lo devuelva en español. Esta función se utiliza mucho. Creo que había uno de los ejercicios que era para determinar la diferencia que había entre un pedido y otro en el práctico que hicimos en la clase pasada. Estaba piola si podían usar esta función que es datediff, que sirve para retornar la diferencia entre dos fechas. Fíjense que acá tenemos la fecha 1, son 3 parámetros. El indicador, que va a ser el parámetro para saber si lo retornamos, la diferencia la retornamos en días o en años o en meses. La fecha número 1 o inicial y la fecha final o número 2. El extremo inicial y el extremo final. Y en función de eso, fíjense que en este caso a mí me retorna 365 porque está expresado en días, porque acá le digo day, que me devuelve días, o años, o minutos, o segundos, o cuatrimestres, o semanas. Está piola porque lo pueden trabajar con eso y sirve para restar fecha, digamos, o determinar la diferencia.
En el caso de que la fecha adelante sea mayor, te lo retorno con un número negativo. Esto también me pasa que en algunas versiones no funciona el primer parámetro y te devuelve siempre, depende de cómo esté configurado el INI, te lo devuelve en días o en meses. Y ahora quería que lleguemos a esta parte, que es la de los clientes de MySQL. Nosotros tenemos instalado MySQL. Ahora, para acceder a MySQL lo podemos hacer de distintas formas. Ahora, desde el localhost, acá yo estoy accediendo con un cliente. Este cliente es el SAM. Existen un montón de clientes, incluso ustedes pueden crear un cliente, incluso hay unos chicos que me consultaron porque querían hacer una tesis con eso, de crear un cliente para MySQL, me parece muy piola. Y incluso nosotros el año pasado, los chicos de Base de Datos 2, les pedimos como trabajo práctico que ellos creen un cliente para acceder a base de datos, a distintos motores. Y lo desarrollaron, lo hicieron un trabajo en equipo, quedó muy piola. Bueno, después tenemos otra herramienta que es Workbench, que yo no la tengo instalada acá, voy a ver si la puedo instalar para la semana que viene, así lo vemos, y si no le pido a ustedes que lo instalen. Es un cliente muy copado, que tiene una muy buena interfaz gráfica. Tal vez sea, desde el punto de vista gráfico, es más lindo que SAM. Desde el punto de vista técnico, a mí me gusta más SAM porque es muy ágil y tiene muy pocas fallas. Y si no, para lo que les gusta la pantalla negra, pueden acceder desde la consola de Linux o de Windows. Que eso es lo que quiero que hagamos ahora. Les quiero mostrar cómo sería acceder desde la consola. Yo tengo Windows, así que si alguien lo tiene lo puede repetir. Voy a entrar a la pantalla con WinR, CMD, Enter, y acá estoy en la consola. Lo primero que tengo que hacer es tratar de buscar o posicionarme en el ejecutable de MySQL, el cual está en SAM, MySQL, bin, MySQL. Este es el ejecutable. Entonces, para eso voy a tener que posicionarme en ese lugar. Voy a subir cd barra, subo y ahora me posiciono en SAM, cd SAM, vamos a ir ruteándonos, cd MySQL, cd win, ahí estoy posicionado. Y lo que tendría que escribir ahora es el ejecutable y necesito 3 parámetros. El primer parámetro es son 3 parámetros, la H, la U y la P. La H es para indicarle que voy a trabajar sobre el localhost. La U es del usuario y la P es del password. Entonces voy a colocar MySQL espacio -H espacio localhost espacio -U de usuario, espacio root, ese es el usuario por defecto que nosotros tenemos instalado. Si no lo tocaron, seguramente que es ese. Ustedes obviamente acá, acá pueden modificar el usuario o pueden crear un usuario para conectarse. Generalmente por defecto cuando instalamos SAM o cuando instalamos MySQL, ahí me confundí, quiero hacer una aclaración para que no se preste a confusión. El usuario es de MySQL, no es ni de SAM, ni de consola, ni de Workbench. El usuario root es de MySQL. Ustedes pueden modificarlo y crearse otro usuario y se conectan con otro usuario, con usuario y contraseña, obviamente. Pero por defecto, cuando instalan MySQL, se crea el usuario root con password vacío. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es root espacio P. Como no tengo clave yo, le doy Enter. Y ahí me pide la clave, le doy Enter. Y fíjense que ahí tenemos el Wilcom MariaDB o el Wilcom Monitor. Ya estoy adentro de la base de datos. Ahora, acá puedo empezar a ejecutar sentencias. Si yo ejecuto la sentencia select asterisco from reparaciones, me va a dar un error. ¿Qué error me da? Y que no sabe en qué base de datos buscar. Fíjense, acá atrás,
que yo tengo un montón de bases de datos creadas. Todas estas son mis bases de datos. Entonces, estoy conectado mediante el cliente o mediante la consola a MySQL, pero no estoy posicionado en ninguna base de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner en uso una base de datos. Pero podría pasarme, como estoy en la pantalla negra, che, no me acuerdo cuáles son las bases de datos. Entonces, bueno, acá me va a dar error. Bueno, a mí siempre me olvido el punto y coma. Bueno, fíjense, me da error, lo que les decía, no tiene seleccionada una base de datos. Supongamos que no me acuerdo cuáles son las bases de datos. Existe una sentencia que se llama show databases, coma, enter, y acá me muestra todas las bases de datos que tengo creadas. Fíjese que hay, acá me dice 38, en realidad no son 38 bases de datos porque hay algunas que son bases de datos del sistema, pero acá las tengo todas, que son las mismas que tenemos acá. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero es hacer una consulta o posicionarme o poner en uso la base de datos clase 4. Entonces coloco use clase 4, punto y coma, enter. Y me dice que ya está seleccionada la base de datos. Ahora sí, yo puedo hacer un cl asterisco from tipos. Creo que había una tabla. A ver. Tipos. Punto y coma, enter. Tipos, me faltó la S. Enter. Y fíjense que ahí estoy viendo los datos que están almacenados en la tabla tipos. Si hago clic en tipos, voy a ver los mismos datos. Y acá lo que estamos haciendo es una concurrencia. Fíjense que estoy accediendo a la misma tabla desde el cliente SAM y desde el cliente de la pantalla negra, o como lo quieran llamar. Y obviamente que acá podemos hacer cualquier consulta. Select asterisco from tipos where pk-tipo mayor a 2, a 3. Coma. Fíjese cómo me muestra los resultados. Entonces, lo interesante es que nosotros podemos acceder a la misma base de datos desde distintos clientes. Voy a ver si tengo instalado Workbench. Creo que no. No lo tengo. Quería mostrarles Workbench. No, bueno, les pido que se lo instalen ustedes y que prueben de hacer. Lo que tiene piola Workbench o que tiene como ventajas es que tenés visualizadores para exportar las tablas en modo gráfico, para ver cómo son las relaciones entre las tablas, etcétera, etcétera, que eso después lo vamos a ver el año que viene en base de datos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahora todo bien. Bueno, bien. Bueno, entonces les voy a subir un trabajo práctico un poco más avanzado para que hagan. Y la semana que viene vamos a ver un tema nuevo que se llama subconsultas. Se los comento para que lo vayan leyendo. El tema de subconsultas es realizar una consulta adentro de otra consulta. Entonces, incluso podrían realizar una consulta adentro de otra consulta, adentro de otra consulta, adentro de otra consulta, lo que ustedes quieran. Pero les tiro el tema para que lo vayan leyendo, lo vayan investigando un poquito, y la clase que viene lo vamos a ver en detalle. Lo que voy a hacer ahora, dentro de un ratito, es subirles un trabajo práctico para que un poco más avanzado, para que ustedes puedan practicar. Bueno, estaríamos finalizando. Díganme si tienen alguna consulta, si no vamos cerrando. Bueno, entonces si no hay consulta cortamos acá. Muchas gracias y ahora en un rato les subo el video y les subo el trabajo práctico.